Ariela, ¿me avisa? Perfecto. Bueno, amados, qué bendición nuevamente verlos el día de hoy, nuevamente estar con ustedes, el poder compartir su palabra después de haber vivido esa hermosa experiencia de Shavuot. Dígame cómo la vivieron. Hermoso, hermoso. Amado, yo no sé usted, pero yo le puedo decir algo. De verdad que experimenté que Adonai es propicio y nos permite experimentar cosas nuevas. Yo ayer comentaba con mi familia y les decía, el Padre es tan perfecto que por eso deja cierto tiempo sus moed. Y usted va a decir, pero entonces, ¿es que no tenemos el Espíritu todos los 365 días hasta el próximo Shavuot? Sí, amado, pero viene con cierto nivel de elevación, como hemos hablado, como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que es perfecto, ¿cierto? Y lo que aprendiste ayer no es lo mismo que te va a sostener hoy. Por eso necesitamos de sus moadín, para ser un depósito de esa semilla, de esa elevación, de esa área espiritual que el Eterno sabe que usted y yo necesitamos. Por eso les quisiera preguntar, ¿cómo les fue esta semana? Ese bien, le voy a decir así, no se preocupe, porque cuando vienen cambios y viene libertad, se mueven las cosas. Y aunque parecen para mal, ayudan para bien en el pueblo de Adonai. Amén. Entonces no se angustie. Esto es parte del que el Eterno está trayendo una libertad que usted no entendía ni comprendía, sino es una libertad que Él viene propicio para lo que tú necesitas. Incline su rostro y vamos a iniciar este tiempo de ministración de la palabra. Eterno Padre, Rey bueno, te damos las gracias, Adonai, por la oportunidad que nos das de poder ministrar nuevamente tu palabra y poder ser nutridos a través de esa hermosa verdad que nos lleva a libertad. Rey, hemos venido de esta primera temporada de Moed y Rey, hemos visto tu gloria. Ahora, Padre, prepáranos de aquí hasta Yom Teruah, hasta la próxima temporada de Moadín. Prepara nuestro espíritu, prepara nuestra alma, nuestro cuerpo, pensamientos, porque ese es el tiempo que nos llamas a libertad. Es el Joel, el tiempo de libertad, de restauración. Y entendemos hoy que no podemos hacerlo solos, solamente a través de tu Espíritu. Por eso, Rey bueno y soberano, en el nombre de Yeshua HaMashiach, ministra nuestras vidas, llénanos de tu presencia, habilita nuestros sentidos espirituales, permite que se cumpla lo que escrito está, que ya no somos nacidos de sangre ni carne, sino de tu Espíritu. Por eso no militamos en nuestra carne, sino en tu Espíritu, siendo Rey preparados, enseñados, instruidos cada día, no caminando bajo nuestras obras, sino bajo tu perfecta voluntad. Por eso, Rey, hoy haznos recordar, Adonai Elohim, que cuando tú vienes a ungir a tu pueblo a través de tu Ruach HaKodesh, como lo hiciste en Shavuot, así como lo hiciste en el tabernáculo, en el Mizcán, cuando estaba tu pueblo, vino, Padre, ese precepto de lo que no era propicio y lo que no querías dentro de tu pueblo, dentro de tus espacios sagrados. Por eso, Padre, hoy ministra. Padre, en el nombre de Yeshua, aclara nuestro pensamiento, toma control de nuestra mente, sea sujeta a la obediencia de Yeshua. Y Padre, sé tú hablando, que no sea quitada ni robada esta semilla de revelación que hoy traes en este Yom Shabbat. Menguamos nosotros para que tú crezcas y ministra conforme a tu deseo y tu voluntad. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, amados, le damos la bienvenida a aquellos que están en transmisión. Le damos bienvenida, amados, qué lindo que estén nuevamente acá. Qué bendición, glorificamos al Padre. Damos un honor al Padre. Aleluya. Es una bendición. Esa es la promesa del Padre, que traería las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y cada uno somos esa promesa. Y aquí estamos unidos siendo Ejad. Hoy vamos a estudiar lo que es la parashá, enfocado en lo que es realmente lo que el Padre viene a establecer sobre el pueblo a través de llamar a sus siervos para ser ungidos. Y eso fue esta parashá que se llama Naso, ¿cierto? ¿Ya lo pusieron ahí? Arielita, ¿ya lo puso? Ok, para que vayan ahí a las pantallitas. Y eso viene siendo elevación, eleva, significa. Claramente es correcto, es que la palabra no se equivoca ni en sus tiempos. Venimos saliendo de Shavuot y hoy el Padre nos exhorta a elevarnos. Porque no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con el poder de su Espíritu. Ninguna alma puede elevarse si no es a través del Ruach HaKodesh. Y por eso viene esta hermosa parashá, donde Él nos llama a elevar. Y ahí, amados, si gustan, vamos a Números. Y vamos a tener un estudio profundo de lo que habla esta parashá. Para poner en contexto, esta parashá habla de lo que es donde Adonai llama a los levitas, a los hijos de Aarón, pero también llama a un cierto sector de hombres para que le puedan servir en el templo, bueno, en ese momento el tabernáculo. Con respecto a los elementos, todos los elementos son necesarios, todos revelaban una conexión espiritual, lo que hoy nosotros vivimos, en el cual sabemos que ese templo es Mashiach. Y él llama a estas personas, a estos varones, y le pide a Moshe que tiene que venir un proceso de limpieza. Si lo vemos con contexto de lo que vivimos, eso fue lo que hizo el Padre. Vino, nos selló, después de Pesa, nos lleva a Shavuot y nos sella con su Ruach HaKodesh. Y nos eleva, porque nos hace espirituales. Porque nadie puede entender algo espiritual si está en una condición natural. Por eso nosotros también en Shavuot experimentamos la libertad de nuestro cautiverio de pensamientos y atados a nuestra carne. Y ya no pensamos nosotros, ya no vivimos por nosotros, sino Yeshua vive en nosotros. Por eso nos eleva, porque entonces se cumple lo que dice la Escritura y lo que uno no logra poder entender a nivel natural, que estamos sentados juntamente en lugares celestiales. ¿Cómo si estoy yo aquí en este cuerpo? Porque Adonai te ha elevado a través de su Espíritu. Y por eso esta parashá, cuando habla del ungimiento de estos hombres para poder tomar lugar de las cosas sagradas, dice un punto muy importante, porque ahorita voy a ir al punto que quiero referirme de esta parashá, porque son varios que se da en esta hermosa escritura que nos tocó esta semana. Dice que eso es necesario, que estos hombres lo hagan, que no sea que el pueblo se acerque y muera. Eso significa que no cualquiera puede ministrar los espacios sagrados del Eterno. Si no estás en una condición de elevación, no puedes ministrar porque corres el riesgo que mueras. Y antes de iniciar el servicio, o ahora, ¿qué fue lo que el Padre nos hablaba con respecto a la exaltación? ¿Qué le pasó al rey Saúl? No supo su lugar a pesar de que era el rey, pero no le era propicio ministrar los sacrificios, sino solamente el sacerdote. Y eso le costó la muerte, no física, pero sí espiritual. Porque lo que así había sido llamado le fue desarraigado. Pues el Eterno aquí muestra a través de esta parashá la misericordia que tiene con su pueblo, que sabe que no cualquiera puede entrar a sus espacios, porque todavía no había llegado el tiempo. Porque hoy sabemos que nada nos limita, que hoy Yeshua es aquel que nos acerca, el que trajo la reconciliación.
rasgó el velo y hoy podemos entrar confiadamente a su presencia, pero por los méritos de Él, siendo espirituales. Y por eso váyase a Números 5:1. Y dice así, amado. Y habló Adonai a Moshe diciendo: ordena a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo que padece flujo y todo aquel que está impuro por causa de un muerto. Echaréis tanto al hombre como a la mujer. Esto es un punto muy importante. Entendamos que la administración de los espacios sagrados no era solo para los hombres, también para las mujeres. Porque está diciendo que echarán no solo del lugar del campamento donde habitaba la Shekinah de Adonai, su presencia, esa nube de gloria, dice que también a las mujeres. Dice: y los echaréis fuera del campamento para que no contaminen el campamento de aquellos que en medio de los cuales yo habito. Y los hijos de Israel lo hicieron así y los echaron fuera del campamento como Adonai habló a Moshe, y así hicieron los hijos de Israel. Vamos a poner en contexto lo que el Eterno está hablando con respecto a esto. En este capítulo 4, el Padre pide una asignación a los hijos de Israel, donde lo iban a ministrar solamente los levitas en el Mizcán, pero también santifica a los hijos de Coat, Gersón y Mararí. Ellos llevarán lo que es Kadosh, que eran los implementos, que eran todos los utensilios que estaban dentro del templo que Adonai había santificado. Él les da esa comisión, Él los llama para esa labor. Él igual a nosotros. Nosotros somos ese real sacerdocio, pueblo escogido, para ministrar también esos espacios. Él los llama para que ellos puedan proceder a tener ambientes de santidad en plenitud, en totalidad. Porque no era propicio que los demás del pueblo de Israel, las otras tribus, pudieran acercarse. Porque literal ellos sí morían. Hoy nosotros no vemos eso. Como les decía, hoy puede caer una muerte espiritual. En este capítulo 5 inicia limpiando el campamento, que eso es primordial. Adonai, cuando va a manifestar su Shekinah, su presencia, no va a habitar sobre algo que esté contaminado, porque la palabra dice que Él es Kadosh. Usted no puede construir cuando hay escombros. Nada tiene que ver lo santo con lo profano, la luz con las tinieblas. Entonces el Eterno, por eso llama a estos hombres y a estas casas de estos príncipes para que los hijos tomen esa labor. Pero no solo los llama, los unge para esa asignación. Para que así la presencia de Adonai no tenga ningún estorbo. Pero cuando asigna a estas personas, pide 3 cosas. No era suficiente el poner el Cohen Gadol, sus hijos, los levitas y estas personas que tenían esta comisión, sino que Adonai dice, aún así, es necesario que dentro del campamento saquen al leproso, saquen a aquel que tiene flujo y aquel que tiene contacto con muertos. Y este día vamos a poder comprender a nivel espiritual, porque podríamos decir que nosotros podemos hoy, vamos a ver, entendemos la administración de su espíritu y comprendemos que es a través del Rúa, que no nos acercamos por nuestros atributos ni mucho menos por nuestros talentos, sino por su misericordia, su sangre, su sacrificio que nos hace aceptos.
Pero ¿qué sucede cuando habla del campamento? Habla de condiciones físicas que hoy en este tiempo para nosotros son condiciones del alma, que no son evidentes en nuestro cuerpo, pero en nuestro interior sí son notables ante el mundo espiritual, ante los ojos de Adonai. Y vamos a aprender esto de estos 3 puntos. Porque después de venir de Shavuot, el Padre te ha ungido y te ha llamado y te ha hecho propicio para su obra. Pero también tenemos que tener cuidado de no ser de tropiezo y dentro del campamento tener una condición interior que está contaminando los espacios sagrados. Y quizás puede ser que el Padre nos dé, porque ese es poder del Ruach HaKodesh, un don de discernir espíritus y poder ver la condición de una persona, pero hoy sabemos que no es la persona o el ministro que lo saca, es Elohim. Elohim quiere y Él sabe que quiere dentro de su pueblo. Y hoy es un tiempo y un llamado a la exhortación de lo que Adonai en este tiempo quiere que no haya en nosotros. Vamos a comenzar con el primer punto. Dice, echen fuera al leproso. Eso es, en hebreo, la mesorá. El que tiene, leshon hará, lengua maligna. Recuerde que eso representa. Si nos vamos a Levítico 13 y los que van anotando para que así puedan poder llegar a estudiarlo aún más. Levítico 13:1 dice, describe que la mesorá afecta, que realmente ahí en ese precepto donde el Padre envía de los mandamientos, de la forma como debía ser la acción de un leproso, era que tenía una condición física, pero esa condición física relataba su condición espiritual. Hoy nosotros no vemos a alguien con lepra. No sé si está erradicado. Por lo menos aquí en Costa Rica no conozco. Pero sabemos que en ese tiempo no solo era una condición física, sino que evidenciaba una condición espiritual. Porque solamente así la persona sabía la condición de pecado que se encontraba. Y no solo esa persona, sino que era evidente ante el pueblo. Evidente ante el campamento. ¿Y qué tenía que hacerse? Sacarse fuera. Hoy tristemente, amados, dentro del pueblo, dentro del campamento, hay muchos que están en esa condición. Dentro del pueblo, en una condición de pecado y ensuciando los espacios sagrados. Adonai trae su espíritu a través del Ruach para elevarnos. Por eso esta parashot eleva. No para que estés en tu condición de muerte, caída, pecaminosa. El Ruach viene siendo ese consolador y ayudador en nuestras vidas para salir de esa condición de pecado. Lo que quizás para una persona no es visible, pero para Adonai es tan claro, porque Él es santo. Él quiere que veamos nuestra condición no para vergüenza, no para señalamiento, sino para arrepentimiento. Porque esa condición nos aleja no solamente del campamento, nos aleja de Él. Recuerde que dentro del campamento que estaba, la Shekinah, la nube de gloria de Adonai. La mayor consecuencia de una condición así es estar separados de su presencia.
es estar separados de Él. Por eso, amados, después de Shavuot, de ser ungidos nuevamente por su Espíritu para poder ser habilitados en este tiempo del fin, en este tiempo donde tenemos que alumbrar más la luz de Yeshua, tenemos que sacar eso de nosotros. Porque eso no le corresponde al Espíritu, te corresponde a ti y a mí. Yeshua dice, el que me ama mi palabra guarda y la pone por obra. Es un precepto, es un mandamiento. El Eterno nos llama a santidad. Y si le amamos tenemos que ser apartados de todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cuál es nuestra condición de pecado? Que nos está limitando que la atmósfera y la gloria de Adonai sea vista ante nuestros ojos. Porque aquí venimos cada Shabbat y yo creo firmemente que está la gloria de Adonai. Pero ¿qué sucede? Que tú no la logres ver. Que tú no la puedas vivir. Porque sin darte cuenta, hace tiempo saliste del campamento. Porque había mesorá, lepra. No era desigualdad de parte de Adonai, no era porque hacía exclusión de personas. Es que la mesorá era una condición de pecado y se manifestaba en el cuerpo. Por eso necesitaba ser desarraigada y quitada dentro del campamento. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos lleva a esa condición, a salir de la presencia de Elohim, a no experimentar su gloria, su protección, su ayuda. En el Midrash habla que esta condición de taxará viene de la leshon hará, de la lengua maligna. No es ni tan siquiera, amado, cuando usted hace un comentario. Es cuando viene maldad sobre esas palabras. Leshon hará, lengua maligna. Y cuando Yeshua vino y estuvo en el monte, dice que todo aquel que habla de su hermano lo lleva a una condición de muerte. Es como si lo estuvieras matando. Estás siendo asesino. Y eso es lo que hoy el Padre nos exhorta. La mesorá es separado no solo por salud, se sacaba esa persona, sino por la influencia, y escuche bien, destructiva de la comunidad. Eso es lo que representa esa condición. Por eso Adonai decía, quítenlo, arránquenlo, sáquenlos, expúlsenlo. Porque esa condición contamina la comunidad. Y no solo la contamina, la destruye. En Santiago 3:5 habla que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. Porque cuando le das lugar a eso, ¿cómo le puedes dar lugar al Ruach HaKodesh? Por eso Adonai decía, sáquenlos, porque no tienen parte conmigo. Porque le han dado lugar a su pecado, más que a mí. Esa fuente de vida, esa nube de gloria que se manifestaba. La mesorá, que es el leproso, era expulsado porque su impureza es relacionada, como les decía, a lo espiritual. Y cuando una condición de una persona está así, lo primero que viene a hacer es romper la unidad. ¿Y qué significa la unidad? El ser ejad. Ser y estar en Yeshua. Porque Él es ejad. Y eso es la primera condición que hace en esta condición una persona.
rompe la unidad, profana la santidad del campamento. Esta condición divide lo que Adonai ha unido. Hoy necesitamos reflexionar en eso. Necesitamos recapacitar. Porque Adonai en este tiempo, después de Shavuot, nos llama a elevarnos. Y elevarse significa negarte a ti mismo, a lo que crees correcto, a lo que el Padre te está llamando. Incluso parte de los mandamientos, Adonai dice: no habrá chismoso. Dice: el chisme, la crítica, la forma destructiva, las divisiones, aunque son invisibles, porque es cierto, a veces resultan ser invisibles, contaminan. La pureza no es solo externa, sino la limpieza del corazón y la boca. Y por eso vea Mateo 12:34, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que se hablen entre los hombres, darán cuentas de ellos en el día del juicio. Porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amados, elevémonos en este tiempo a través del Espíritu. Destruyamos y saquemos de nosotros, porque no es que vamos a sacar un hermano de aquí, es sacar de nosotros mismos. Hoy el llamado es que saques toda tafsará, toda mesorá que haya en nuestro corazón. Hay que sacarla, hay que limpiarla, porque eso nos va a limitar poder disfrutar de la presencia de Adonai. El segundo punto que dice en la Parashot, en ese texto de número 5, habla también del hombre de flujo. Y eso representa la inmundicia sexual o el desorden de la intimidad. En Levítico 15:1 habla que el hombre con misión y la mujer con flujo irregular son declarados impuros. Esto se refiere no solo, se refiere al acto sexual, sino también a desórdenes fuera del ciclo o prácticas impuras. Amados, también tenemos que analizar este punto y tener mucho cuidado. Y analizarnos y sobre todo autoexaminarnos. ¿Cuál es nuestra condición? Adonai lo primero que pedía era que este tipo de condición de hombre y de mujer fueran quitados del campamento. Porque Él no quería nada que fuera impuro ante su presencia. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Elohim, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, no con pasiones de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Elohim. La impureza sexual rompe la dignidad del templo del cuerpo, que son usted y yo. Somos el templo de Adonai. Él no, es cierto, dice: donde hay 2 o 3, ahí está Él. Pero donde viene a estar es dentro de tu interior y yo. ¿Por qué? Porque somos ese Mizcán, ese tabernáculo donde Él ha determinado morar. Pero ¿qué sucede cuando este cuerpo es usado para impureza? Sé que somos un pueblo maduro y cualquiera podría decir: no, ya somos un pueblo maduro y ese tipo de cosas nosotros ya no las vivimos. Shema Israel, cuidado, porque Yeshua dice que aquel hombre que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró. Desde un pensamiento, de lo que ves,
esa forma de doble sentido como hablas. A santidad nos ha llamado Adonai. Esas conversaciones que se dan en secreto. Ahora es muy sencillo a través de los dispositivos. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Dónde ese flujo? Vamos a ver si representa lo que era el flujo de un varón. Estamos hablando de su esperma. Y eso representa la vida, la semilla. Eso también a nivel espiritual representa qué está fluyendo, qué fuga tiene en tu ser que está fugándose. Estás teniendo esa salida de lo que Adonai ha depositado en ti. Adonai viene con su espíritu, nos unge, pero por darle puertas y lugar a ese tipo de cosas, todo lo que el Eterno ha depositado en nosotros es como ese desperdicio. Esa fuga, esa semilla se nos está yendo, esa semilla espiritual, ese orden de santidad está siendo como una fuga, se está fugando, se está yendo. Y después nos volvemos estériles, sin fruto, porque éramos esos tipos de personas que en aquel entonces Adonai llamaba a que fueran quitados, porque tenían ese flujo, esa salida involuntaria, donde está saliendo tu paz, tu santidad, tu consagración, tu amor, tu justicia, está fluyendo. Cuidado, amados, cuidado, estamos permitiendo ser de aquellos que están desperdiciando la semilla que Adonai ha depositado en nosotros. Porque mientras Él deposita su justicia, su amor, su palabra, su espíritu, nosotros, por darle lugar a circunstancias, acciones, deseos, deleites, se está fugando esa bendición, que no solo es para ti, sino para tu casa, para tu familia. En 1 Corintios dice: huid de la fornicación. Vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. El flujo, como les decía, amados, representa las fugas espirituales, como la vasija rota que no puede contener el vino nuevo. El alma sexual desordenada no puede contener la presencia divina de Adonai. La impureza sexual abre la puerta de la visitación. Es esa pureza. Cuando tenemos pureza sexual, abre la puerta de la visitación del Ruach HaKodesh. Y tal vez un joven puede decir: ¿y yo qué? Amados, cuidado, ustedes son jóvenes, están con las redes. ¿Qué miras? ¿Qué observas? ¿Dónde dedicas tu tiempo? ¿Qué estás viendo? ¿Dónde se está fugando a través de tus ojos quizás lo que Adonai espiritualmente ha depositado en ti? Tenemos que tener cuidado también en eso. Y Adonai dice que esas personas, donde está saliendo esa fuga, esa semilla, deben de ser quitadas dentro del campamento. ¿Sabe por qué? Porque son infructíferas, estériles, están secos. O aún más, dice que son vasijas rotas que no contienen el vino nuevo. En Shavuot vino vino nuevo, amados. Vino nuevamente su rúa a vertir sobre nuestras vidas. Pero si estamos en esta condición, no vamos a contener ese vino que Él ha venido a depositar. Va a ser quitado. Va a ser quitado de nuestras vidas. Y no va a haber un fluir en nosotros. El tercero dice: el que toca muerto, el que se expone a esa muerte.
Pero hoy sabemos que realmente ese precepto era para aquellos, y ahí precisamente habla en la parashá, los que tenían el voto nazareno y también el Cohen Gadol. Pero si lo traemos a este tiempo espiritual, a lo que hoy el Padre nos habla, está hablando de aquellos que tienen contacto con los muertos. Y esto tiene varios aspectos. A nivel espiritual, dice la palabra que nosotros no nos podemos asimilar. No podemos. Y a veces andamos haciendo lazos emocionales, almáticos con muertos. Que lo único que van a hacer en nuestras vidas es traer su mortandad. Personas muertas espiritualmente. Que lo que van a hacer es obstáculo para tu llamado. En Números 19:11 dice, el que toca muerto queda ritualmente impuro por 7 días. Porque eso era la condición cuando tocabas un muerto, que quedaba ritualmente impuro. Y a mí me encanta porque realmente es tan claro, porque la palabra en Efesios dice que seremos lavados y purificados con el lavamiento del agua. Un acto que nos purifica son las aguas de la Torá. Pero cuando estás con un muerto no siente, no habla, no hace nada. Y eso es lo que trae a tu vida, nada, solo mortandad. No te eleva, no te llevas a esas aguas de pureza que te limpian, que te santifican. Y entonces terminas en la condición igual que esa persona, muerta. La muerte es la separación de la vida. Y Yeshua dice en Juan el Bautista dice, y esta era la luz de la vida, la luz de los hombres, Yohanan 1, Yeshua HaMashiach. Y lo primero que hace un muerto en tu vida es quitarte de la vida. Por eso lo importante de no acercarnos a muertos, para no estar impuros, porque lo único que te hace es separarte de la vida, y la vida es Yeshua HaMashiach. El contacto con muertos simboliza también el trato oculto, lo profano, también como la hechicería y la idolatría. En Efesios 5:11 dice, no participen de las obras infructuosas, de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Y en Deuteronomio 18:10-12 dice, no sean hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque esto es abominación de Adonai, cualquiera que hace estas cosas. También va en el otro concepto. En ese entonces también habían este tipo de personas. Y bueno, yo he escuchado testimonios y principalmente con la Neviá, cuando habla de que hasta dentro de la Keilah entran hechiceros, brujos. Tenemos que tener el discernimiento para no asimilarnos ni tener ese tipo de contacto. No estar en esa condición. Porque Adonai hoy nos llama a través de esta parashot a elevarnos, a ser como Él, lo que un día fuimos, a su imagen y semejanza, a ser espirituales, los cuales no se asimilan, los cuales no llegan, y de su boca y de su interior el pecado no procede. Cuando no somos semillas infructuosas, todo lo contrario, somos un depósito que guarda
para el tiempo necesario. Como dice la Escritura en Tejilín 1, que somos el plantío de Adonai, ese árbol que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. No hay desperdicio en nosotros. No desperdiciamos nuestra vida, no desperdiciamos nuestro propósito, ni nuestro llamado, porque estamos claros que a vida Adonai nos ha llamado. Por eso tampoco nos asimilamos con muertos, porque sabíamos que antes sin Mashiach estábamos muertos en delitos y pecados, mas ahora tenemos la vida en Él. Por eso acompáñenme y ahora me recuerdo a Gálatas. Gálatas ahí 5, voy a buscarlo aquí. Gálatas 5:19, si no me equivoco. Ahí comienza el apóstol Pablo con una declaración maravillosa. Y dice, está pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libre, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amados, el precio que pagó Mashiach para que hoy usted y yo tengamos su Rúa, tengamos su Torá y tengamos la salvación fue precio de vida, de sangre. Hoy, después de haber sido libres, viniendo de Pesach, siendo tangible en Shavuot, nosotros no podemos volver a la esclavitud. No podemos volver a ser leprosos. No podemos volver a ser aquellos que tienen ese flujo, ni aquel que tiene contacto con muertos. A libertad nos llamó Yeshua, a ministrar sus espacios sagrados, ungiéndonos a través de Mashiach como esos sacerdotes que no tienen temor ni de morir, ni estar dentro de su presencia. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, a libertad nos ha llamado. No es correcto que otra vez caigamos en esclavitud. Aún, dice ahí mismo, acá, que lo había aquí visto, donde él continúa y llega a las obras de la carne y las obras del fruto del Ruach HaKodesh. Dice, digo pues andad en el Ruach y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Por eso, ese precepto de parte del Eterno de sacar tres tipos de personas no, de condiciones espirituales. En ese entonces personas, hoy entendemos que son condiciones espirituales. Eran necesarias, ¿por qué? Porque nada tiene que ver lo espiritual con lo carnal. Y recordemos que la Shekinah, la presencia de Adonai, estaba en medio del campamento. Por eso Él los expulsa, los saca de la congregación. Y necesitamos recordar, amados, porque tal vez usted dice, no, hasta el día de hoy yo me he guardado de caer en Tapsará, de ser un leproso. Pero recuerde que la lepra no solo era la lengua maligna, era el pecado que evidenciaba una persona. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. También usted puede decir, bueno, no, yo lo que aprendo lo estoy aplicando. Espero, amado, que así sea en nuestras vidas. Pero no todo lo que usted recibe aquí, lo que el Espíritu ministra a través de su palabra, espero que no sea como una cisterna rota, que se esté vaciando y no se esté reteniendo en tu alma. Y también que no te estés asimilando, que sepas que sos un pueblo apartado para Adonai,
Nada tiene que ver las tinieblas con su luz. No le llame bueno a lo que es malo. Y dice en los frutos, y quisiera ahí en el 19, para que usted pueda comprender realmente si estamos en este tiempo como ese pueblo que está disfrutando de la presencia de Adonai y respetando sus espacios sagrados. Dice, y estas manifestaciones son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. ¿Qué significa en aquel entonces lo que decía el apóstol Pablo? No tenías derecho a estar en su presencia. Los que practicaban estas cosas no podían disfrutar de la gloria de Adonai dentro del campamento. No les era lícito. Mas hoy quizás no somos quitados dentro del campamento. Quizás no caemos muertos. Pero Rab Shaul dice algo muy claro: no heredaremos el reino de Elohim. Y el reino de Elohim es donde estará su grandeza, su gloria y su tabernáculo, como dice Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Elohim que viene a morar con los hombres. No estaremos ahí. Después de esta hermosa Moed, es un tiempo de reflexionar. Es un tiempo para poder aplicar a nuestras vidas si somos ese pueblo que no solo disfruta de su presencia, sino que ha llegado a esa libertad donde somos perfectos en Él. Ese tipo de cosas que excluían a esas personas del pueblo, de su remanente, y no les daba el acceso a poder ver la gloria de Adonai, es lo que hoy Adonai nos llama. Porque si en algún momento hemos tenido esta condición, es el tiempo de ser sanos. Es tiempo de ser espirituales y disfrutar la gloria de Adonai que Él desea reposar en tu vida. Podemos preguntarnos en este momento, y por favor haga esta reflexión: ¿con qué estás en contacto? Medita por un momento. Con todo lo que ha hablado el Padre en esta parashá con respecto a estas tres condiciones, pregúntate, ¿con qué has estado en contacto para que te lleve a una condición que es necesaria que salgas de la presencia de Elohim? También, con la vida de Yeshua o con las prácticas que traes, analiza. Solo tú y yo, si no estamos dispuestos a soltar esta condición, los únicos que perdemos somos nosotros. Pero aún no se limita a eso. Porque recuerde que las personas que estaban en esa condición eran padres, madres, hijos, abuelos, y eso significaba que tenían que abandonar a la familia. Qué duro. Porque Adonai a través de Moshe dice, sáquenlos. Imagínense a esos hijos si la madre estaba en esa condición. Imagínense a esos padres si sus hijos estaban en esa condición. Qué triste. Porque el pecado, la condición, no solo afecta a tu vida, afecta también tu familia, tu casa, tu Keilah.
Por eso Adonai, él decía, deben de sacarlo, porque al final esa condición terminaba contaminando a todo el campamento. En Números 5:3 dice, para que no se contaminen en el campamento de aquellos que en medio de los cuales yo habito. Ese fue el precepto del Eterno. La condición de sacar a estas personas es porque Él dice, para que no contaminen el campamento de aquellos que en medio de los cuales yo habito. Guardemos esos espacios con celo, porque si hemos creído y hemos abrazado en emuná que la presencia de Adonai habita en nuestro hogar, no podemos permitir este tipo de condiciones. Ese motivo de Adonai de decir que saquen a las personas que estaban en esta condición física no era desprecio, sino protección divina. Protección divina. Y hoy hazlo, amor. Hoy hazlo por el amor a tu familia, para darle esa protección divina. Cuida lo que haces. Cuida cuál es tu proceder, qué es lo que está pasando. Trae protección divina a tu hogar, trae protección divina a la Keilah. En 1 de Pedro 1:16 dice, sé santos porque yo soy santo. 2 de Corintios 6:16 dice que acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos. Salid en medio de ellos y apartaos, dice Adonai. La impureza es echada afuera. ¿Y sabe qué sucede cuando pasa eso? La Shekinah, la gloria de Adonai, es la que mora en plenitud. Mientras tú sacas la impureza, se viene a establecer la gloria de Elohim. Claramente es mejor la gloria de Elohim. A libertad nos ha llamado Yeshua. No podemos volver nuevamente a los antiguos rudimentos, a las antiguas acciones que nos caían y nos hacían estar en una condición de pecado. Ya Yeshua pagó un precio y hoy nos da su espíritu y nos sella. Yeshua no solo purificó al leproso, si lo vemos, sino que lo restauró con dignidad. Aquí viene la promesa. Adonai dice que todo aquello que quiere sacar. Si hoy nuestra condición es así, vemos a través de la fidelidad de Yeshua. Cuando vino ese leproso en Lucas 5:12 y Yeshua le dice, si quieres puedes limpiarme, le dice el leproso, y Yeshua le dijo, si quiero, sé limpio. ¿Quieres salir de la lepra? Pide ser limpio. Solo basta que lo pidas. Que tengas un corazón sincero, entregado al Eterno y lo pidas. Si hoy tu condición ha ensuciado los espacios sagrados de tu casa, de la Keilah, de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, solo di, quiero ser limpio. Y Yeshua te limpiará. Lo hizo con el leproso, lo puede hacer contigo y conmigo. Yeshua también liberó a los oprimidos de inmundicias sexuales y lo recordamos claramente en Juan 8:11, cuando le dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy puedes creer que estás en una condición y que por eso tienes que huir y salir del campamento. Hoy Yeshua te dice lo contrario. ¿Quieres ser limpio? Sé limpio. Y vete y ya no peques más. Él resucitó a los muertos y también dio vida. En Juan 11:25 Él lo dice, yo soy la restauración, la resurrección y la vida. Él es la resurrección. Si has caído en una condición de muerte, hoy Yeshua te dice, levántate,
para darte vida. Levantémonos, amados, porque el mismo Rúa que despertó a Yeshua entre los muertos es el que hoy te ha dado a ti y te ha dado a mí. Levantémonos de toda muerte espiritual, porque ese es el tiempo que Yeshua ha derramado su espíritu. No seas espectador, abraza esta verdad. Él es la resurrección y la vida. Preguntémonos, ¿qué debe de ser echado de este campamento? No de este ni de tu casa, de este. ¿Qué debe de ser echado? ¿Qué lenguaje, prácticas y pensamientos o vínculos que me contaminan? Debemos valorar la presencia de Adonai más que la comodidad, porque el pecado es deleitoso, es cómodo y puedes estarlo sosteniendo ahí sin tener consecuencias. Pero, amado, nada se compara con la presencia de Elohim. Si Él está, Él lo habita en todo, lo llena todo. Él es la plenitud. Si en algún momento escogiste más el pecado, escogiste más una condición de deseo y aún más te asimilaste y preferiste más el mundo que Elohim, déjame decirte algo. Por un breve tiempo estarás disfrutando y creerás que es correcto, pero no todo dura para siempre, mas su presencia es eterna y su gloria no es la gloria de los hombres. Es mejor su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, hay resguardo, hay protección, hay ayuda, hay libertad. Por eso no la menospreciemos. Nosotros somos llamados a ser como los levitas, a mantener las cosas sagradas que se nos han dado, como este cuerpo, que es su tabernáculo. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia, la Keilah. No podemos seguir preservando todo aquello que está contaminando lo que es tan preciado para Adonai. La impureza del campamento es el reflejo del alma de Israel. Donde hay impureza, la Shejiná, la gloria de Adonai, se retira. No basta con ser parte del pueblo, hay que estar limpio para estar en la presencia de Elohim. Amados, necesitamos anhelar esa pureza, trabajar. Ya su presencia está, solo es que quieras. ¿Quieres ser sano? Sé sano. ¿Quieres ser limpio? Sé limpio. Y vete y ya no peques más. En esta parashá comienza con elevarse, después de haber limpiado el campamento. Entonces, es cuando se recibe la bendición sacerdotal, la cual vemos en esta parashá en Números 6:24, lo que decimos al finalizar este Shabbat como pueblo. Que Adonai te bendiga y te guarde. Yaverejá Adonai Bishvereja. Y comenzamos a decirlo. Porque después de que el campamento fue ungido por los sacerdotes, aquellos que iban a llevar
los elementos y la presencia de Adonai, se saca lo que contamina y viene la bendición arónica. Amado, cuando tú sacas esas condiciones de tu alma, es cuando viene la bendición de Adonai a reposar sobre tu vida. ¿Y qué mejor que la bendición de Adonai? Viene la bendición sobre la Keilah. No solo es pronunciarla, amados. Debe de ser un ambiente, una naturaleza y una identidad espiritual en cada uno de nosotros. Romanos 12:1-2 dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ante Adonai. No os conforméis a este mundo, sino transformados. La pureza no es legalismo, amados. Es un espacio para la gloria de Elohim. Sacar lo inmundo del campamento no es excluir a las personas. No, amado, para nada, no es eso. Sino es para restaurar la presencia de Elohim dentro de su pueblo. Cuando la comunidad es purificada por el Ruach HaKodesh, el Ruach fluye con poder. Hay cosas que a veces no se dan y se manifiestan porque quizás hay uno que está en esa condición. Basta que uno esté para que limite las cosas que Adonai quiere hacer. Cuando la lengua es sanada, la unidad se fortalece. Cuando el cuerpo es santificado, el templo se llena de vida. Y cuando la muerte se expulsa, la resurrección se manifiesta. Busquemos eso, amados. Clamemos para que venga eso sobre nosotros. Busquemos la santidad. Busquemos la verdad que escrita está, que debe ser un referente de un carácter, de un hijo y del pueblo de Elohim. Es lo que nos llama el Eterno. Esta parashá es hermosa, porque realmente habla de lo que Adonai permite y lo que no quiere delante de su presencia. Él toma la decisión de estar en medio de su pueblo, pero también demanda qué es lo que no quiere dentro del pueblo. Y después de Shavuot, de poder decir que tenemos la gloria de Adonai a través de su Espíritu, que tenemos los frutos del Ruach HaKodesh, ha depositado sus dones. Bueno, perfecto, acuérdese que así fue como sucedió en el Mizká. Él vino, escogió y ungió a aquellos que iban a ministrar esa nube de gloria. Pero antes que viniese su bendición, sacó lo que no era acepto delante de sus ojos. Hoy nos ha escogido, nos ha sellado a través de su Espíritu. Es lo que vivimos y experimentamos en Shavuot. Pero hoy Él comienza a limpiar. Y no significa que te vas a ir. Es lo que te quiere es bendecir. Por eso necesita que nos limpiemos, que nos purifiquemos, porque nos quiere bendecir. Porque así solamente reposará su Shekinah, su gloria, y la veremos manifiesta en este lugar. Hoy dispone el corazón. Y ahí en tu interior cierra los ojos y autoexamínate. Y solo tú y Adonai sabe si hay en tu interior estas tres condiciones. Quizás no las tres, una, dos, solo tú y el Eterno lo sabe. Adonai dice que Él no quiere la muerte del impío,
Él no te trajo hasta aquí para sacarte del campamento. Él no vio ni permitió que vieses su gloria para sacarte del campamento. ¿Sabes por qué permitió? Y primero ungió a sus sacerdotes y su gloria estaba llenando la casa, porque necesitaba que todo Israel vieran quién era Él. Por eso un día Adonai te llamó. Por eso un día te entregó su palabra, su sacrificio y ahora su espíritu. Pero no para que lo mires desde lejos, sino para que lo anheles, para que no negocies. No manifestó su gloria ni su poder para que hoy lo deseches, sino para que lo anheles. Que lo anheles tanto al punto de decir: Adonai, quita esta lepra, quita este pecado. Ven, une. Y no permitas que sea infructuoso, infructuosa, donde la semilla se esté fugando, esa semilla que nutre, que da vida. Ni tampoco permitas estar en una condición de muerte, ni mucho menos asimilándome, sabiendo que he sido apartado. Rey, ayúdame, porque sí he visto tu gloria y la anhelo. Desde lo más profundo de mi ser lo anhelo, porque tú das lo que el mundo no me da, lo que mis hijos, mi esposa, mi esposo no me dan. Solo tú lo llenas. Tú eres la plenitud de todo. Y perdóname si he estado en una condición espiritual de la forma como evidencia tu palabra. Padre, no me permitas salir de tu presencia. Sí, quiero ser sano. Sí, Yeshua HaMashiach, quiero ser limpio. Sí, Yeshua, dame vida. Tú eres la resurrección. Dame vida. Lo necesito. Ven, inúndame. Abre mis ojos y hazme contemplar una vez más tu gloria. Padre, porque no me iré. Hoy, Rey, haré teshuva y me volveré a ti. Porque no solo quiero estar dentro del campamento, es que me es necesario, lo necesito, ver tu gloria manifiesta en esta tierra, en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi Keilah. Rey, yo lo necesito. Y si lo necesario que debo renunciar el día de hoy a esta condición la cual tú no quieres ni aceptas, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Padre, lo suelto, lo entrego en tus manos, porque yo no quiero salir de tu presencia. Yo no quiero irme de tu presencia. Yo no quiero estar fuera del campamento. Yo quiero ver tu gloria eternamente y para siempre. Te lo ruego, Rey. Te lo suplico.
he fallado, pero tu amor es por siempre. Me arrodillo a tus pies. Yo te ruego, no me sueltes. Tu diestra me sostiene. Tu mano me rescata de la muerte. Me miras con ojos de amor, me abrazas, soy tu hijo. Como tú, purifícame en tu palabra y seré como tú, como Yeshua. Purifícame. Rey, hoy necesitamos ser purificados. Trae las aguas, trae tu espíritu. Trae, oh Rey, tu presencia, aquella presencia que llenó la casa, esa nube de gloria, la cual reposó tu presencia, es la que hoy necesitamos en cada uno de nosotros. Purifícanos, Rey, haz cosa nueva en nosotros, permítenos estar dentro del campamento, en tu presencia. Tu palabra a través de Tejilín dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Hoy necesitamos habitar en la sombra del Omnipotente, pero necesitamos habitar. Necesitamos querer ser sanos, necesitamos querer ser limpios y necesitamos tener la luz de la vida que es Yeshua HaMashiach. Padre, que así sea. En tu nombre te damos gracias. Todo honor y gloria sea para ti. En tu nombre, Yeshua. Amén, amén, ve amén. Denle un aplauso al Eterno. Amados,